En la sofocante penumbra de una cámara real en Whitehall, en enero de 1547, el hombre más poderoso de Inglaterra yacía moribundo, atrapado en un cuerpo que se descomponía mientras aún respiraba. Enrique VIII, el monarca que había doblegado a la Iglesia, ejecutado a esposas y rivales y transformado a Inglaterra en una potencia emergente, estaba reducido a una figura grotesca. Su carne, antaño símbolo de vigor y majestad, era ahora una masa supurante de heridas abiertas, infestadas de insectos que se alimentaban de su miseria. El hedor que emanaba de su cuerpo era tan insoportable que los cortesanos, obligados a rendir homenaje, apenas podían soportar unos minutos en su presencia antes de huir, asfixiados por el aire viciado. Las velas titilaban en la sala, pero no podían disipar la oscuridad que envolvía al rey, ni el olor a podredumbre que impregnaba las cortinas de terciopelo. Este no era el final que nadie hubiera imaginado. Para el príncipe renacentista que, décadas antes, había deslumbrado a Europa con su carisma y fuerza, Enrique, a sus 55 años, era una sombra de lo que había sido. Su cuerpo, que en su juventud había encarnado la perfección física, alto, atlético, con una presencia que dominaba cualquier sala, se había transformado en una mole de más de 140 kilogramos, hinchada por la enfermedad y los excesos, la úlcera crónica en su pierna, una herida que nunca sanó tras un accidente en un torneo, se había convertido en una llaga abierta que dejaba al descubierto el hueso de la tibia. Los médicos, temerosos de contradecir al rey bajo pena de muerte, aplicaban tratamientos inútiles, cataplasmas fétidos, sangrías y ungüentos que solo agravaban la infección. El dolor era constante, un tormento que lo sumía en accesos de furia y paranoia. Para aliviarlo, Enrique consumía grandes cantidades de vino y opio, sustancias que nublaban su mente y exacerbaban su comportamiento errático. Los sirvientes, obligados a atenderlo, usaban hierbas aromáticas e incienso para enmascarar el olor, pero nada podía ocultar la realidad. El rey se estaba pudriendo en vida. Este espectáculo macabro no era solo el epílogo de una vida, sino el reflejo de un reinado marcado por decisiones que habían cambiado el curso de la historia. Enrique VIII no solo había roto con la Iglesia católica, creando la Iglesia anglicana para satisfacer sus deseos personales, sino que había supervisado la disolución de los monasterios, confiscando sus tierras y tesoros en una de las mayores transferencias de riqueza de la historia inglesa. Había gobernado con mano de hierro, ordenando ejecuciones de amigos, consejeros y esposas con una frialdad que helaba la sangre. Sus 6 matrimonios, cada uno impulsado por la obsesión de asegurar un heredero varón, habían dejado un rastro de corazones rotos, cabezas cortadas y una corte sumida en el miedo. Sin embargo, el hombre que había desafiado a papas y emperadores no podía desafiar a la mortalidad. Su cuerpo, traicionado por años de excesos y heridas, se convirtió en el símbolo último de su decadencia moral y física. La corte, que una vez había vibrado con banquetes, justas y música, ahora estaba envuelta en un silencio tenso. Los cortesanos susurraban en los pasillos, anticipando la muerte del rey y maniobrando para ganar influencia sobre su joven hijo, Eduardo, de apenas 9 años. Las facciones se formaban en las sombras. Los Seymour, familiares de la difunta reina Jane, competían con los Howard, la familia de la ejecutada Catalina Howard. Nadie se atrevía a hablar abiertamente del estado del rey, pero todos lo sabían. El fin estaba cerca. Incluso en sus momentos de lucidez, Enrique parecía consciente de su destino. Dictaba su testamento con una claridad sorprendente, asegurando la sucesión y organizando el gobierno durante la minoría de edad de Eduardo. Pero estos actos de previsión no podían borrar el horror de su condición. En sus últimas noches, incapaz de dormir, gritaba de dolor, alucinaba con figuras del pasado y llamaba a personas que llevaban años muertas. El 27 de enero de 1547, Enrique pidió ver al arzobispo Thomas Cranmer, su aliado en la ruptura con Roma. Cuando Cranmer llegó, el rey estaba demasiado débil para hablar. Preguntado si deseaba morir en la fe de Cristo, Enrique apretó la mano del arzobispo con un último esfuerzo. Horas después, exhaló su último aliento, poniendo fin a un reinado de 37 años que había transformado Inglaterra para siempre.
Pero la indignidad no terminó con su muerte. Durante el embalsamamiento, el cuerpo del rey, hinchado por la descomposición, explotó dentro de su ataúd de plomo, derramando fluidos que los perros lamieron del suelo de la capilla de San Jorge en Windsor. Este final grotesco fue un eco de la vida de excesos que Enrique había llevado, una vida que comenzó con promesas de grandeza y terminó en una decadencia. La historia de Enrique VIII es una tragedia de proporciones shakespearianas, una narrativa de ascenso y caída que fascina por su complejidad y brutalidad. Para comprender cómo un príncipe admirado por su belleza, intelecto y carisma se convirtió en un tirano temido, cuyo cuerpo reflejaba la podredumbre de su alma, debemos retroceder al principio. Su vida, desde su inesperada ascensión al trono hasta su reinado como monarca renacentista, está marcada por decisiones que no solo moldearon su destino, sino el de toda una nación. La obsesión por un heredero, los matrimonios que sacudieron Europa, las reformas religiosas que rompieron siglos de tradición, todo comenzó con un joven que parecía destinado a la grandeza. Pero las semillas de su destrucción ya estaban sembradas, esperando germinar en un reinado que cambiaría Inglaterra para siempre. En la brumosa mañana del 28 de junio de 1491, en el Palacio de Greenwich, nació Enrique Tudor, un niño que no estaba destinado a reinar. Segundo hijo de Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, tras la devastadora Guerra de las Dos Rosas, el joven Enrique creció a la sombra de su hermano mayor, Arturo, el heredero designado. Arturo, preparado desde la cuna para gobernar, recibía una educación rigurosa en política, teología y diplomacia, mientras que Enrique, destinado inicialmente a una carrera eclesiástica, se formaba en las artes, la música y la teología. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 1502, a los 15 años, Arturo murió repentinamente, posiblemente víctima de la sudoración inglesa o tuberculosis. Con su muerte, el joven Enrique, de apenas 10 años, se convirtió en el heredero del trono, un giro que lo arrancó de una vida contemplativa y lo lanzó al centro del escenario político de Inglaterra. La pérdida de Arturo marcó profundamente a Enrique. La fragilidad de la vida y la precariedad de la dinastía Tudor, aún joven y vulnerable, tras décadas de guerra civil, se grabaron en su mente. Esta temprana confrontación con la muerte alimentó una obsesión que definiría su reinado, la necesidad de asegurar un heredero varón para perpetuar su linaje. Cuando ascendió al trono en abril de 1509, a los 17 años, Enrique parecía la encarnación de un rey de leyenda. Alto, midiendo casi 1,90 metros, con anchos hombros, una cabellera pelirroja brillante y ojos penetrantes, poseía una presencia magnética que cautivaba a todos. Los embajadores extranjeros lo describían como un dios entre mortales. Un diplomático veneciano escribió: «Es el hombre más apuesto que jamás haya visto, con una gracia que eclipsa». Enrique era el arquetipo del príncipe renacentista. Su energía parecía inagotable. Se levantaba al amanecer para cazar, practicaba justas con una destreza que lo hacía invencible, y bailaba hasta el alba en los fastuosos banquetes de la corte. Los torneos, donde brillaba como caballero, eran espectáculos de su fuerza y valentía. En uno de ellos, vestido con una armadura dorada, derribó a sus oponentes ante una multitud extasiada, consolidando su imagen como un rey guerrero. Pero no era solo un atleta. Enrique patrocinaba a artistas y músicos, transformando la corte inglesa en un centro de cultura comparable a las de Italia o Francia. Invitaba a pensadores como Erasmo de Róterdam, con quien discutía teología, y encargaba manuscritos iluminados que rivalizaban con los tesoros del Vaticano. Su reinado prometía una era dorada para Inglaterra. Uno de sus primeros actos como rey fue casarse con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano Arturo. Catalina, hija de los reyes católicos Fernando e Isabel de España, era una princesa de linaje impecable, 5 años mayor que Enrique. El matrimonio, celebrado en junio de 1509,
no solo cumplía una promesa hecha a Arturo, sino que sellaba una alianza con España, la potencia dominante de Europa. Catalina, con su inteligencia y devoción, parecía la compañera ideal para un rey joven. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Enrique la colmaba de afectos, y juntos presidían una corte vibrante. En 1513, el rey demostró su ambición militar al liderar una campaña contra Francia, capturando la ciudad de Tournai, en una victoria que lo llenó de orgullo. Mientras tanto, Catalina gobernaba como regente en su ausencia, enfrentando una invasión escocesa y enviando al rey Jacobo IV de Escocia a la tumba en la batalla de Flodden. En 1520, Enrique consolidó su prestigio europeo en el campo del Paño de Oro, un encuentro diplomático con Francisco I de Francia. Durante semanas, los dos monarcas compitieron en torneos, banquetes y despliegues de opulencia. Enrique, aún en la cima de su forma física, deslumbró a todos con su habilidad en la justa y su carisma. Los cronistas relataron cómo los reyes lucharon cuerpo a cuerpo, con Enrique mostrando una fuerza que dejó boquiabiertos a los franceses. Este evento, aunque costoso, proyectó a Inglaterra como una potencia cultural y política. Sin embargo, bajo esta fachada de esplendor, las primeras grietas comenzaban a aparecer. Catalina, tras varios embarazos, no lograba darle a Enrique el heredero varón que tanto anhelaba. De 6 hijos, solo sobrevivió la princesa María, nacida en 1516. Para un rey obsesionado, la ausencia de un hijo varón empezó a pesar en Enrique. La dinastía Tudor, apenas consolidada por su padre, corría el riesgo de desmoronarse sin un heredero masculino. Los recuerdos de la Guerra de las Dos Rosas, con sus décadas de caos, lo atormentaban. Los embajadores comenzaron a notar un cambio en su temperamento. El rey, antes afable, se volvía irritable y desconfiado. Aunque aún era el monarca carismático que cazaba, componía y debatía, una sombra de ansiedad lo perseguía. Su corte, un hervidero de intrigas, reflejaba esta tensión. Los consejeros, como el astuto cardenal Wolsey, maniobraban para mantener el favor del rey, mientras las facciones nobles aguardaban cualquier signo de debilidad. Enrique, sin embargo, seguía proyectando fuerza. Sus retratos de la época, pintados por artistas como Hans Holbein, lo muestran en posturas majestuosas, con joyas relucientes y una mirada que desafía al mundo. Estos primeros años de reinado fueron un equilibrio entre gloria y presagios. Enrique era un rey que parecía tenerlo todo: juventud, riqueza, intelecto y un reino unido. Pero su obsesión por la sucesión y los primeros fracasos de Catalina para darle un heredero plantaron las semillas de una tormenta. La corte, que brillaba con música y risas, pronto sería testigo de decisiones que sacudirían los cimientos de Inglaterra. El joven príncipe, admirado por su belleza y talento, estaba a punto de enfrentarse a dilemas que no solo probarían su carácter, sino que lo transformarían en el hombre que, décadas después, moriría en una cámara fétida, consumido por su propio cuerpo y sus ambiciones. La llegada de una figura inesperada, Ana Bolena, encendería la chispa que cambiaría todo, llevando a Enrique por un camino de amor, traición y revolución. A medida que los años 1520 avanzaban, la corte de Enrique VIII, antaño un faro de esplendor, comenzó a oscurecerse bajo el peso de una crisis que consumía al rey: la falta de un heredero varón. Catalina de Aragón, su reina durante más de una década, había soportado múltiples embarazos, pero los resultados eran trágicos: abortos, hijos nacidos muertos y solo una hija, la princesa María, que sobrevivió a la infancia. Para Enrique, cuya obsesión por la continuidad dinástica rayaba en la paranoia, esto era más que una desgracia personal. Era una amenaza existencial para la dinastía Tudor. La Guerra de las Dos Rosas, que había dejado un rastro de sangre antes de que su padre unificara el reino, seguía fresca en su memoria. Sin un hijo varón, temía que Inglaterra volviera a sumirse en el caos tras su muerte. Esta, Catalina, con su devoción y dignidad,
Seguía siendo una reina respetada, pero su incapacidad para darle a Enrique el heredero que anhelaba enfriaba su relación. Los embajadores extranjeros notaban un distanciamiento en la pareja real. Los banquetes, donde antes bailaban juntos, ahora mostraban a un rey más retraído. Enrique, acercándose a los 30 años, también comenzaba a cambiar físicamente. Aunque seguía siendo imponente, su cintura se ensanchaba y las largas jornadas de caza y justas empezaban a dejarle más fatigado. Su energía, sin embargo, seguía canalizándose en la búsqueda de una solución a su problema dinástico. Fue en este contexto de frustración y creciente desesperación cuando una figura irrumpió en su vida, alterando no solo su destino personal, sino el curso de la historia inglesa: Ana Bolena. Ana, una joven dama de compañía en la corte de Catalina, no era una belleza convencional según los estándares de la época. Su piel olivácea, cabello oscuro y ojos penetrantes contrastaban con el ideal de tez clara y cabello rubio. Pero lo que le faltaba en apariencia tradicional lo compensaba con una inteligencia afilada, un encanto magnético y una ambición sin precedentes. Educada en las refinadas cortes de los Países Bajos y Francia, Ana había absorbido ideas reformistas y un estilo sofisticado que la distinguía en la conservadora corte inglesa. Su ingenio, su risa fácil y su habilidad para conversar sobre política, religión y arte cautivaron a Enrique. A diferencia de su hermana María, que había sido amante del rey sin mayores pretensiones, Ana se negó a ser una simple conquista. Quería ser reina, nada menos, y su estrategia fue tan audaz como efectiva. Mantuvo a Enrique a distancia, negándole favores físicos durante años, lo que avivó su obsesión hasta niveles febriles. Las cartas de amor que Enrique le escribió, algunas de las cuales han sobrevivido, revelan a un hombre consumido por el deseo. «Mi corazón está en tus manos», escribió en una, suplicándole que aliviara su constante dolor. En otra, la llamó «mi secreta sólida», un guiño subido de tono que mostraba su frustración. Ana, con una mezcla de coquetería y cálculo, alimentaba esta pasión mientras negociaba su futuro. Su negativa a ceder sin un compromiso formal era un desafío directo al poder del rey, pero también una apuesta brillante. Enrique, en su cuarentena y desesperado por un heredero, vio en Ana no solo una amante, sino una posible solución a su crisis dinástica. Si Catalina no podía darle un hijo, tal vez Ana, joven y fértil, sí lo haría. Pero para casarse con ella, Enrique necesitaba anular su matrimonio con Catalina, un acto que lo enfrentaría al poder de la Iglesia Católica y al emperador Carlos V. El deseo de Enrique por Ana coincidió con un momento de agitación religiosa en Europa. Las ideas de la Reforma, impulsadas por Martín Lutero, cuestionaban la autoridad del Papa y resonaban en algunos círculos ingleses. Enrique, inicialmente un defensor del catolicismo, había recibido el título de defensor de la fe por un tratado contra Lutero. Comenzó a explorar estas ideas, no por convicción espiritual, sino por conveniencia política. Si el Papa Clemente VII se negaba a anular su matrimonio con Catalina, Enrique estaba dispuesto a encontrar otra vía. Su principal consejero, el cardenal Thomas Wolsey, intentó negociar con Roma, pero el Papa, bajo presión del emperador Carlos V, se mantuvo firme. La negativa de Roma enfureció a Enrique, quien veía en la oposición papal una afrenta a su autoridad. Wolsey, incapaz de cumplir, cayó en desgracia y murió en 1530, acusado de traición. En su lugar emergió Thomas Cromwell, un hombre de origen humilde, pero con una mente astuta. Cromwell, junto con teólogos como Thomas Cranmer, propuso una solución radical: romper con Roma y establecer a Enrique como jefe supremo de una nueva Iglesia de Inglaterra. Este plan, ambicioso y arriesgado, apelaba al creciente ego del rey, quien se veía como un monarca elegido por Dios para gobernar tanto en lo temporal como en lo espiritual. Entre 1532 y 1534, una serie de actos parlamentarios cortaron los lazos con el Vaticano. El Acta de Supremacía de 1534 declaró a Enrique único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra, un título que le otorgaba un poder sin precedentes. Quienes se opusieron, como el venerable Tomás Moro, antiguo amigo y canciller, pagaron con sus vidas. Moro, ejecutado en 1535 por negarse a jurar lealtad a la nueva Iglesia, fue solo el primero de muchos. Mientras tanto,
Ana Bolena, ya embarazada, se casó en secreto con Enrique en 1533, tras la anulación forzada de su matrimonio con Catalina. En junio de ese año, Ana fue coronada reina en una ceremonia de una magnificencia deslumbrante, aunque el pueblo inglés, leal a Catalina, la recibió con frialdad, tildándola de concubina o gran prostituta. Ana, sin embargo, estaba en la cima de su poder, influyendo en las decisiones del rey y promoviendo ideas reformistas, pero su triunfo era frágil. La presión para producir un heredero varón era inmensa, y su carácter fuerte, que tanto había atraído a Enrique, comenzaba a irritarlo. La semilla de la discordia ya estaba plantada, y lo que parecía el comienzo de una nueva era para Inglaterra, pronto se convertiría en un torbellino de traiciones, ejecuciones y una transformación aún más oscura del rey que había desafiado al mundo por amor. La decisión de Enrique VIII de romper con la Iglesia Católica y proclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra marcó un punto de inflexión no solo en su reinado, sino en la historia de la nación. Este acto, impulsado por su obsesión por anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, desencadenó una revolución religiosa, política y social que transformó Inglaterra de manera irrevocable. Entre 1532 y 1536, el rey, con el respaldo de Thomas Cromwell y Thomas Cranmer, orquestó una serie de maniobras legales que desmantelaron siglos de tradición católica, consolidando un poder monárquico sin precedentes. Sin embargo, esta transformación vino acompañada de un costo personal, el deterioro físico y psicológico de Enrique, cuya salud comenzó a resentir los efectos de una vida de excesos y una herida que lo atormentaría hasta su muerte. La corte, antes un escenario de esplendor, se convirtió en un nido de miedo, donde la lealtad se compraba con tierras y la desobediencia se pagaba con sangre. El proceso de ruptura con Roma fue meticuloso y brutal. En 1532, Enrique forzó al clero inglés a someterse a su autoridad mediante el Acta de Sumisión del Clero, debilitando el poder de la Iglesia Católica en Inglaterra. Al año siguiente, el Acta de Restricción de Apelaciones prohibió que los casos eclesiásticos, como el de su anulación, fueran apelados a Roma, declarando que Inglaterra era un imperio soberano bajo el rey. Finalmente, el Acta de Supremacía de 1534 formalizó su título como único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra, un movimiento que no solo legitimó su matrimonio con Ana Bolena, sino que lo elevó a una posición casi divina. Quienes se resistieron a esta nueva realidad enfrentaron consecuencias devastadoras. Figuras como John Fisher, obispo de Rochester, y Tomás Moro, el antiguo Lord Canciller, fueron ejecutados en 1535 por negarse a jurar lealtad a la nueva Iglesia. Sus cabezas, exhibidas en el Puente de Londres, eran un recordatorio macabro del precio de la disidencia. La ruptura con Roma no se limitó a un cambio teológico, tuvo implicaciones económicas y sociales colosales. Entre 1536 y 1541, Enrique, asesorado por Cromwell, inició la disolución de los monasterios, un proceso que desmanteló más de 800 instituciones religiosas en todo el país. Estas comunidades, que poseían aproximadamente el 25% de las tierras cultivables de Inglaterra, fueron clausuradas bajo el pretexto de corrupción y herejía. Sus tesoros, reliquias, cálices de oro, manuscritos iluminados, fueron confiscados, fundidos o vendidos. Las magníficas vidrieras de las catedrales sobrevivieron, no por aprecio artístico, sino porque reemplazarlas habría sido demasiado costoso. Este saqueo institucionalizado enriqueció a la corona y transformó la estructura social de Inglaterra, pero también generó descontento. En 1536, la disolución provocó la Peregrinación de Gracia, una rebelión en el norte de Inglaterra liderada por nobles y campesinos, que exigían la restauración de los monasterios y el catolicismo. Enrique, implacable, prometió clemencia para luego traicionar a los rebeldes, ejecutando a sus líderes con una brutalidad que consolidó su reputación como tirano. La violencia de esta represión reflejaba un cambio en el carácter del rey. El príncipe renacentista, conocido por su ecuanimidad, estaba dando paso a un gobernante paranoico, dispuesto a aplastar cualquier oposición.
Los embajadores extranjeros notaban su creciente irascibilidad. Un diplomático español escribió que el rey guarda rencores como si fueran tesoros, una observación que presagiaba la oscuridad que se avecinaba. Paralelamente, el cuerpo de Enrique comenzaba a traicionarlo. En enero de 1536, durante un torneo de justa, el rey sufrió una caída grave que le dejó una herida en la pierna. Aunque al principio parecía menor, la lesión se convirtió en una úlcera crónica que nunca sanó. La herida, que supuraba constantemente, emitía un olor fétido que los sirvientes intentaban disimular con incienso. Los médicos, temerosos de contradecir al rey, aplicaban tratamientos medievales ineficaces, cataplasmas de hierba, sangrías, ungüentos tóxicos que solo empeoraban la infección. Esta aflicción marcó el inicio de su declive físico. El hombre que había deslumbrado en los torneos ahora dependía de bastones para moverse, y su peso, alimentado por una dieta de carnes, pasteles y vino, aumentaba rápidamente. Hacia los 40 años, Enrique pesaba cerca de 120 kilogramos, y su movilidad se veía limitada por el dolor constante. El matrimonio con Ana Bolena, que había sido el catalizador de la ruptura con Roma, también se desmoronaba. Ana dio a luz a una hija, Isabel, en 1533, pero, como Catalina, no logró producir el heredero varón que Enrique anhelaba. Tras varios abortos, su relación con el rey se deterioró. Ana, cuya personalidad fuerte y reformista había cautivado a Enrique, ahora lo irritaba con su franqueza. En 1536, apenas 3 años después de su coronación, Ana fue acusada de adulterio, incesto y traición, cargos probablemente fabricados por Cromwell, quien veía en ella un obstáculo político. El juicio fue una farsa. Testigos torturados, como el músico Mark Smeaton, confesaron bajo presión, y Ana fue... Enrique, que había esperado 6 años para poseerla, ya cortejaba a Jane Seymour, una dama de compañía sumisa, mientras Ana aguardaba su destino en la Torre de Londres. La ejecución de Ana marcó un hito en la transformación de Enrique. El hombre que una vez había escrito apasionadas cartas de amor, ahora ordenaba muertes con una frialdad escalofriante. Su corte, antes un lugar de música y risas, se había convertido en un campo minado de intrigas, donde nadie estaba a salvo. La disolución de los monasterios, la represión de las rebeliones y la eliminación de opositores consolidaron su poder, pero también aislaron al rey. Mientras su cuerpo se deterioraba y su temperamento se volvía más volátil, Enrique se preparaba para un nuevo matrimonio con Jane Seymour, esperando que ella, finalmente, le diera el heredero que tanto deseaba. El matrimonio de Enrique VIII con Jane Seymour, celebrado apenas días después de la ejecución de Ana Bolena, en mayo de 1536, marcó un breve momento de esperanza en un reinado cada vez más sombrío. Jane, de carácter tranquilo y sumiso, era el opuesto a la fogosa Ana, y Enrique, ahora en sus 40 años, veía en ella la posibilidad de obtener el heredero varón que tanto anhelaba. Sin embargo, este nuevo capítulo no detuvo la espiral de decadencia física y emocional del rey. Los matrimonios subsiguientes con Ana de Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr, junto con las traiciones, ejecuciones y el deterioro implacable de su salud, revelaron a un monarca atrapado en sus obsesiones, cuya corte se convirtió en un escenario de miedo y tragedia. Cada esposa, a su manera, reflejó la transformación de Enrique, de un príncipe apasionado a un tirano paranoico, cuyo cuerpo hinchado y supurante era un espejo de su alma atormentada. Jane Seymour, una dama de compañía de origen modesto, carecía del brillo intelectual de Ana Bolena, pero su docilidad conquistó a Enrique. La describía como su verdadera joya, y su boda, celebrada en una ceremonia discreta, contrastó con la opulencia de las anteriores. En octubre de 1537, Jane dio a luz a Eduardo, el tan esperado hijo varón, un triunfo que llenó al rey de júbilo. Las campanas repicaron en toda Inglaterra, y la corte estalló en celebraciones. Pero la alegría duró poco. 12 días después, Jane sucumbió a una fiebre puerperal, una infección posparto común en la época. Enrique, devastado, lloró su pérdida con una intensidad que no mostró por ninguna otra esposa.
ordenó que fuera enterrada con honores reales en la capilla de San Jorge en Windsor, y años más tarde dispuso que su propio cuerpo descansara junto al de ella. Jane, la única esposa que le dio un heredero varón, se convirtió en un símbolo de lo que pudo haber sido. Pero tras la muerte de Jane, Enrique permaneció soltero durante 2 años, un intervalo inusual que reflejaba tanto su luto como la creciente dificultad para encontrar una esposa adecuada. Su salud, meanwhile, empeoraba a pasos agigantados. La úlcera en su pierna, resultado de la caída en un torneo en 1536, se había convertido en una herida abierta que supuraba constantemente, desprendiendo un olor tan fuerte que los sirvientes usaban hierbas aromáticas para disimularlo. El dolor era insoportable, y los tratamientos médicos, sangrías, cataplasmas fétidos y dietas absurdas solo agravaban su condición. Los historiadores modernos sugieren que Enrique pudo haber sufrido de diabetes tipo 2, gota y síndrome metabólico, agravados por una dieta rica en carnes, pasteles y vino, y por la falta de movilidad. Su peso se disparó, acercándose a los 140 kilogramos, y su movilidad se limitó tanto que necesitaba sillas reforzadas y dispositivos mecánicos para desplazarse. En 1540, Thomas Cromwell, el arquitecto de la ruptura con Roma, arregló un cuarto matrimonio con Ana de Cleveris, una princesa protestante de un pequeño estado alemán. El matrimonio, diseñado para fortalecer alianzas contra las potencias católicas, se basó en un retrato halagador pintado por Hans Holbein. Pero cuando Enrique conoció a Ana en persona, quedó horrorizado. La describió como una yegua flamenca, criticando su apariencia y comparándola desfavorablemente con sus esposas anteriores. El matrimonio nunca se consumó, y Enrique, humillado, buscó una anulación inmediata. Ana, con una prudencia que le salvó la vida, aceptó la disolución sin resistencia, recibiendo a cambio propiedades, un título honorífico como hermana del rey y una vida cómoda en Inglaterra. Fue la única de las 6 esposas que escapó indemne, sobreviviendo a Enrique por muchos años. El fracaso de este matrimonio selló el destino de Cromwell. Acusado de traición y herejía por sus enemigos en la corte, fue arrestado y decapitado el 28 de julio de 1540, el mismo día en que Enrique se casó con su quinta esposa, Catalina Howard. Catalina, prima de Ana Bolena, tenía apenas 16 o 17 años, mientras que Enrique, a los 49, era un hombre obeso, enfermo y con un temperamento explosivo. La joven reina, vivaz y encantadora, representaba un intento de recuperar la juventud perdida. Enrique la adoraba, llamándola su rosa sin espinas y colmándola de joyas y vestidos. Pero el contraste entre la vitalidad de Catalina y el deterioro del rey era abismal. Su pierna supurante, su olor corporal y su incapacidad para moverse sin ayuda hacían que el matrimonio fuera una carga para la joven, quien buscó consuelo en una relación secreta con Thomas Culpeper, un cortesano. Cuando la infidelidad de Catalina salió a la luz en 1541, junto con revelaciones sobre sus relaciones previas al matrimonio, Enrique quedó destrozado. Inicialmente, se negó a creer las acusaciones, pero las pruebas, incluidas cartas de amor escritas por Catalina, eran irrefutables. Su reacción fue despiadada. Catalina fue encarcelada en la Torre de Londres, junto con Culpeper y otros supuestos cómplices. En una carta desesperada, la joven reina suplicó clemencia, pero Enrique la ignoró. El 13 de febrero de 1542, Catalina fue decapitada, tan aterrorizada que apenas pudo caminar al cadalso. Pasó su última noche practicando cómo colocar su cabeza en el tajo para evitar un final humillante. Culpeper y otros fueron ahorcados, castrados y descuartizados, un castigo brutal reservado para traidores. La ejecución de Catalina sumió a Enrique en una depresión profunda, y su salud se deterioró aún más, con accesos de furia que aterrorizaban a la corte. En 1543, Enrique se casó por 6ª y última vez con Catalina Parr, una viuda de 31 años, conocida por su inteligencia y devoción religiosa. Este matrimonio, más práctico que pasional, reflejaba la necesidad de una compañera y enfermera para un rey cuya condición era cada vez más grave. Catalina Parr asumió el papel de unificadora de la familia real, acercándose a los 3 hijos de Enrique, María, Isabel y Eduardo, y promoviendo la educación protestante.
Aunque su relación con Enrique fue tensa, marcada por sus debates teológicos que a veces irritaban al rey, Catalina sobrevivió gracias a su tacto y prudencia. Su presencia trajo un mínimo de estabilidad a los últimos años de Enrique, pero no pudo frenar su declive. Los retratos de la época muestran a un hombre irreconocible, rostro hinchado, cuerpo descomunal y una mirada que mezclaba dolor y desconfianza. La corte, ahora un lugar de susurros y temor, aguardaba el inevitable final de un rey cuya vida amorosa, marcada por la tragedia, había dejado un rastro de sangre y corazones rotos. En los últimos años de su vida, Enrique VIII se convirtió en una figura casi irreconocible, tanto para sus súbditos como para sí mismo. El hombre que había deslumbrado a Europa con su vigor, intelecto y carisma, estaba ahora atrapado en un cuerpo monstruoso, consumido por la enfermedad, el dolor y una paranoia que envenenaba cada aspecto de su reinado. La corte, antaño un escenario de banquetes y torneos, se había transformado en un lugar de silencio opresivo, donde los cortesanos temían provocar la ira de un rey cuyo temperamento era tan volátil como su salud era frágil. La úlcera crónica en su pierna, que supuraba sin cesar, y su obesidad extrema, que lo inmovilizaba. En 1546, el estado físico de Enrique era grotesco. La herida en su pierna, que nunca sanó tras el accidente de 1536, se había convertido en una llaga abierta tan grande que el hueso de la tibia era visible. La gangrena se había instalado, y el olor a carne en descomposición era tan abrumador que incluso los médicos, obligados a examinarlo, mantenían la distancia, entrando y saliendo rápidamente de sus aposentos para respirar aire fresco. Los sirvientes, bajo amenaza de muerte, rociaban incienso y hierbas aromáticas, pero nada podía enmascarar el hedor. Enrique, que pesaba más de 140 kilogramos, requería camas y sillas reforzadas, y su movilidad dependía de dispositivos mecánicos manejados por 4 hombres. Los retratos de la época, cuidadosamente estilizados, no podían ocultar la realidad. Su rostro, antes anguloso y regio, estaba hinchado y enrojecido, y su cuerpo era una masa informe que apenas podía sostenerse. El dolor constante alimentaba su inestabilidad mental. Para aliviarlo, Enrique consumía grandes cantidades de vino fuerte y opio, sustancias que nublaban su juicio y exacerbaban su paranoia. Algunos historiadores sugieren que las conmociones sufridas en torneos pasados pudieron haber causado daños cerebrales, contribuyendo a sus estallidos de furia y comportamiento errático. Los cortesanos vivían en un estado de terror constante. Un embajador francés escribió que cruzarse con el rey es más peligroso que enfrentarse a un león hambriento. Sirvientes eran azotados por errores triviales, como servir comida a la temperatura equivocada, y un bufón de la corte estuvo a punto de ser ejecutado por una broma sobre el olor del rey. Incluso Catalina Parr, su sexta esposa, estuvo en peligro cuando sus debates teológicos irritaron a Enrique, aunque su rápida sumisión le salvó la vida. La dieta de Enrique, a pesar de su estado, seguía siendo desmesurada. Los registros de la cocina real detallan banquetes diarios con cisnes asados, pavos reales, venado, jabalí y docenas de platos, acompañados de litros de vino y cerveza. Consumía al menos 5.000 calorías al día, una cantidad astronómica para un hombre incapaz de moverse. Esta glotonería, combinada con posibles afecciones como diabetes tipo 2 y gota, aceleró su deterioro. Los médicos, temerosos de contradecirlo, continuaban con tratamientos inútiles, sangrías que lo debilitaban, cataplasmas que irritaban sus heridas y pociones que un médico extranjero describió como veneno lento. La incapacidad de la medicina medieval para tratar sus males dejaba a Enrique en un ciclo de sufrimiento y desesperación, donde los momentos de lucidez eran cada vez más raros. A medida que su salud colapsaba, la corte se preparaba para el inevitable fin. Las facciones nobles, anticipando la muerte del rey, maniobraban para influir en el joven Eduardo, de 9 años, que heredaría un trono inestable. Los Seymour, familia de Jane Seymour, y los Howard, relacionados con Catalina Howard, competían por el poder, formando alianzas en los pasillos de Whitehall.
Enrique, a pesar de su debilidad, percibía estas intrigas. En un último acto de crueldad, ordenó la ejecución de Henry Howard, conde de Surrey, en enero de 1547, acusado de aspirar al trono. El padre de Surrey, el duque de Norfolk, escapó del cadalso solo porque Enrique murió antes de que se cumpliera su sentencia. Estos actos finales de represión mostraban que, incluso al borde de la muerte, el rey seguía siendo una fuerza temida. Los últimos días de Enrique fueron un tormento indescriptible. Incapaz de dormir, pasaba las noches gritando de dolor, a veces alucinando y llamando a figuras del pasado, como Ana Bolena o Tomás Moro. El 27 de enero de 1547, consciente de que el fin estaba cerca, pidió ver al arzobispo Thomas Cranmer. Cuando éste llegó, Enrique estaba demasiado débil para hablar. Preguntado si deseaba morir en la fe de Cristo, apretó la mano de Cranmer con un último esfuerzo. Horas después, a los 55 años, tras 37 años de reinado, exhaló su último aliento. Pero la indignidad no terminó con su muerte. Durante el embalsamamiento, el cuerpo del rey, hinchado por la descomposición, explotó dentro de su ataúd de plomo, derramando fluidos que los perros lamieron del suelo de la capilla de San Jorge en Windsor. Este incidente, relatado con horror por los cronistas, fue un final grotesco para un hombre cuya vida había estado definida por los excesos. El funeral, celebrado el 16 de febrero de 1547, fue una ceremonia de pompa cuidadosamente planeada, como Enrique había dispuesto. Su cuerpo fue enterrado junto a Jane Seymour en Windsor, un gesto que reflejaba el único momento de verdadera felicidad en su tumultuosa vida amorosa. Sin embargo, el legado de Enrique era profundamente contradictorio. Dejó una Inglaterra transformada, separada de Roma, con una iglesia anglicana establecida, una nobleza enriquecida por las tierras monásticas y una monarquía con poderes sin precedentes. Pero su obsesión por un heredero varón resultó irónicamente efímera. Eduardo VI, su tan deseado hijo, reinó solo 6 años antes de morir de tuberculosis a los 15. Fue Isabel I, hija de Ana Bolena, quien llevó a Inglaterra a su edad dorada, derrotando a la Armada Española y presidiendo un renacimiento cultural. La mujer que en la vida de Enrique VIII es un recordatorio siniestro de cómo el poder absoluto corrompe no solo el alma, sino también el cuerpo. Su transformación de príncipe renacentista a tirano temido, de atleta a cadáver putrefacto, encapsula una tragedia de proporciones épicas. Su reinado cambió el destino de Inglaterra, pero a un costo humano devastador. Esposas ejecutadas, amigos traicionados, y un pueblo sometido a la voluntad de un hombre consumido por sus demonios. Casi 5 siglos después, Enrique sigue fascinando, no solo por sus reformas o sus 6 esposas, sino por lo que su historia revela sobre la fragilidad humana, incluso en aquellos que se creen invencibles. Enrique VIII, el rey que desafió a Roma, transformó Inglaterra y vivió una vida de excesos, sigue siendo una figura de fascinación y horror. Su reinado, que comenzó con promesas de una edad dorada, terminó en un espectáculo de decadencia física y moral, con un cuerpo que se pudría antes de su muerte. Cada decisión, sus matrimonios, la ruptura con la Iglesia católica, la disolución de los monasterios, moldeó una nación, pero también reflejó sus obsesiones personales. El miedo a la muerte, la necesidad de un heredero, el deseo de control absoluto. Su legado es paradójico. Creó una Inglaterra moderna, pero a costa de sangre y sufrimiento. Isabel I, la hija que despreció, llevó su visión a la grandeza, mientras que su hijo Eduardo no pudo sostenerla. La historia de Enrique es una advertencia sobre el poder y sus consecuencias, un relato shakespeariano de ascenso y caída que resuena como un eco de la fragilidad humana. Su vida, marcada por el amor, la traición y la podredumbre, nos recuerda que incluso los reyes no escapan al destino de la carne.